conocer que la capital del país regresa a semáforo amarillo. Pese a esta situación, la Ciudad de México no cerrará las actividades económicas. Para hablar más a fondo de esta situación, nos acompaña el doctor Javier Tello, analista en políticas de salud y médico cirujano. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo ve este asunto del regreso al semáforo amarillo en la Ciudad de México sin que haya prácticamente ninguna restricción en los temas de cómo se venían manejando con el semáforo verde? ¿Qué nos dice esto, doctor? ¿Cómo lo ve? Bueno, primero hay que hacer notar que esto era algo que se veía venir, ¿no? ¿Por qué? Porque francamente, analizando los números con todo y que ya la última semana la vivimos sin estos famosos conferencias de la tarde, bueno, los números que se habían estado dando, que son datos abiertos y que hay analistas que los están manejando muy bien, nos habían hecho ver que la disminución de contagios en la Ciudad de México pues había comenzado a ceder. De repente ya estaba prácticamente estabilizada y hasta habíamos comenzado a incrementar algunos de los contagios. Aquí el cuento es que primero ocurrió ahí, no vamos a decir un diferendo, pero digamos que dos mensajes encontrados del gobierno federal, que con base en los números y con base en un pronóstico vio que francamente íbamos a estar en semáforo amarillo y seguramente debimos haber estado en semáforo amarillo desde hace un par de días, jueves o viernes o algo por el estilo, pero como esto comienza con la semana, así quedó. Pero la Ciudad de México no lo había puesto de esta manera. Entonces, recuerdas que tuvimos así como dos mensajes encontrados. Sin embargo, aquí lo interesante es que a decir de las autoridades de la Ciudad de México, concretamente lo dijo Eduardo Clark, nos encontramos y lo descubrimos este fin de semana, que tenemos unos mensajes medio extraños. Por un lado, estábamos en un semáforo verde, pero este semáforo verde se le dice a la gente que es verde, pero se supone que en la práctica no teníamos cosas como de verde. Es decir, los restaurantes no estaban funcionando en toda la extensión y los cines no estaban funcionando en la extensión. Entonces, a decirle, la gente no sabe esto, Mario. Y de repente tú le dices a la gente, estamos en semáforo verde, y la gente piensa que estamos completamente en semáforo verde, y creo que ahí es donde está el problema. De repente estamos en amarillo, pero nos quedamos exactamente igual que en, ¿cómo quieres llamarle? ¿Un amarillo plus o un verde menos? Es Ujú. decir, como que aquí el problema es que no tenemos realmente una definición concreta de cuáles son las actividades y cuáles son los aforos que deben de tener los negocios o los lugares o cómo debe de comportarse la gente. Y por supuesto que las autoridades de la Ciudad de México nos van a decir, sí, hombre, eso está en los documentos que ponemos, ok, pero yo quisiera pensar en las últimas 2 horas o lo que lleve esta transmisión, cuántos mensajes puntuales hemos escuchado de lo que significa este semáforo amarillo, de lo que debe de suceder y lo que no debe de suceder. Y creo que es precisamente como intento yo responder a tu pregunta, ¿sí? Por un lado ponen un color, pero tenemos una serie de acciones que no sabemos a lo que corresponde. Tanto para un semáforo verde, donde tú veías a la gente comportándose como si realmente no hubiera peligro de nada, mientras que nos dicen que no le habían dado tanto permiso a los negocios, y ahora que estamos en un amarillo, pero que no nos hacen y no nos dicen exactamente lo que la gente tiene o no tiene que hacer o cómo debe de comportarse. Ujú. Solamente para cerrar el tema, yo creo que lo que debemos de ser responsables todos es de decirle a la gente que el peligro está ahí. La pandemia sigue activa. Estamos viendo picos importantes en las penínsulas, en Baja California Sur y en la península de Yucatán, donde ya se les están comenzando a salir las cosas de control en los hospitales y que estamos en el mundo sufriendo un embate de la famosa variante Delta y que ya en Gran Bretaña y en muchos países de Europa están diciendo lo único que podemos hacer es vacunar y completar los esquemas de vacunación lo antes posible. México no está ni por error cerca de ahí, Mario. Entonces tenemos que ser súper cuidadosos, la gente tiene que salir lo menos posible, tenemos que estar el mayor tiempo en lugares ventilados, utilizar nuestros cubrebocas y procurar ir, no es el momento de estar en restaurantes, en bares, en cines, etcétera. Ujú.
Doctor Javier Tello, viene una nueva ola de contagios por COVID-19 en México. En diferentes países está sucediendo incluso con nuevas cepas como la cepa británica. ¿Qué podemos esperar para México en las próximas semanas y meses? Mira, a mí no me gusta decir tanto que si viene una nueva ola o no, porque francamente yo creo que ha habido repuntes, repuntitos, etcétera. La verdad de las cosas es que las epidemias en todo el mundo se comportan así. Esto lo sabíamos, vaya, yo lo había platicado desde marzo del año pasado. Vamos a tener siempre oleadas en las que vamos a tener más contagios. ¿Por qué? Porque la gente está afuera. Y de repente vamos a tener menos contagios cuando comiencen a ceder, cuando la gente se haya recuperado, siempre y cuando nosotros estemos guardados, ¿no? Es muy probable, sí, que veamos un resurgimiento, porque primero que nada, por la conducta de la gente, que en los últimos meses en el país sobre todo por esta confianza que nos dieron y que nos estuvieron manejando de cómo veníamos bajando, que 80 o 90% menos, sí, Mario, pero comparados con el brutal repunte, esa masacre que tuvimos a principio de año. Bueno, pues así vamos a tener siempre 90% menos, pero solamente quiero decirte una cosa, tú toma la gráfica que tenemos el día de hoy de contagios y traza una línea horizontal a la izquierda y te vas a dar cuenta que tenemos exactamente los mismos contagios que teníamos en junio del año pasado. Es decir, seguimos en la misma. Y sí, es muy probable que tengamos un repunte importante. No sé si una tercera ola o no, pero sí vamos a ver días difíciles. ¿Qué podemos hacer? Estar resguardados, tener las mismas precauciones que hemos estado teniendo durante todos estos meses y acelerar muchísimo los procesos de vacunación. Así es, no bajar la guardia. Gracias, doctor Javier Tello, por haber tomado la entrevista. Muy buenos días. Buenos días, a tus órdenes.